El derecho en la Edad Media Europea, presentado por las estudiantes Ángela Caterine Mesa, Diana Cristina Ortega Terán, Sandra Cuellar Arboleda. Para iniciar vamos a hablar sobre la Edad Media. Fue un periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y XV. Comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano y termina en 1492 con el descubrimiento de América. Esta época comprende 10 siglos y a su vez se divide en Alta Edad Media, que comprende el periodo del siglo V al X. Se presenta la caída del Imperio Romano debido a las invasiones de los pueblos bárbaros. Luego, la Plena Edad Media, comprendida entre el siglo XI y mediados del siglo XIII, donde se consolida el Imperio Carolingio y se establece el régimen feudalista. Y posteriormente Baja Edad Media, comprendida entre el siglo XIII y el siglo XV, donde se presenta la crisis del feudalismo, surgen las naciones europeas y hay grandes cambios culturales, sociales y políticos. El eclipse del derecho romano en Occidente, leyes romano-bárbaras. Fue una época de conquistas y guerras motivadas por aspectos políticos y religiosos. Los bárbaros invaden las regiones occidentales del Imperio Romano. Al inicio presentaron choques entre ellos, pero luego se dio una fusión entre las dos culturas. Inicialmente los invasores convivieron con la población romana, rigiéndose por sus sistemas jurídicos, hasta que los romanos poco a poco fueron aceptando las bondades del derecho de los bárbaros, sometiéndose a él. Se rigieron por un derecho de tipo consuetudinario, es decir, un conjunto de costumbres y creencias que una comunidad acepta como normas obligatorias. Los bárbaros elaboraron codificaciones para los vencidos, fundamentadas en el derecho romano en la época posclásica, el cual fue un derecho sencillo, vulgarizado, basado en ciertos fragmentos de obras clásicas. Las codificaciones más importantes donde sobrevivió el derecho romano de Occidente fueron la Lex Romana Visigotorum, o también llamada Brevario de Alarico, la Lex Romana Burgundorum, o también llamada Liber Papiensis, y el Edicto Teodórico. En esta etapa de eclipse del derecho romano occidental, las codificaciones romano-bárbaras tuvieron el mérito de hacer sobrevivir el derecho romano. El derecho germánico en la Alta Edad Media. Dentro del contexto histórico encontramos que la organización social giraba en torno a la cipe, que era familia en sentido amplio conformada por parientes agnados. También la sociedad era conformada por hombres libres, libertos, llamados lites, y siervos o esclavos. También había una organización política donde la democracia, la directa, expresada a través de los concilia civitatis, quiere decir asamblea de ciudadanos, conformada por hombres libres con capacidad de tomar armas. Se trataba de un tipo de monarquía nobiliaria, militar y electiva. Se integraba por un rey o un dirigente político. En la organización familiar encontramos que la familia era patriarcal, el matrimonio de carácter monogámico y llamado parragania. El acuerdo era voluntario entre un hombre y una mujer, o entre el hombre y el tutor de la mujer. El hombre pagaba a la familia de la esposa para obtener la munt sobre ella, que se refiere al paso oficial de su familia a la de su esposo. El derecho germánico fue un derecho consuetudinario típico de tribus dedicadas a la agricultura y al pastoreo, por lo cual tuvieron una débil noción de la propiedad inmobiliaria. Más adelante, en la Baja Edad Media, la reconocieron a través de la figura o propiedad de año y día, que consistía en convertir la posesión en propiedad transcurrido ese tiempo. En las sucesiones no conocieron el derecho de primogenitura, es decir, que los bienes eran para el hijo mayor, que se establecería posteriormente en varios países de Europa. El aporte al derecho europeo occidental fue la institución de la mejora, la cual consistía en reservar un tercio de la herencia para mejorar a uno de los herederos legítimos y necesarios. En cuanto al derecho penal, este era primitivo. Existía la esclavitud por deudas.
Se permitía la venganza cuando la familia de la víctima no aceptaba indemnización. Las ordalias o juicios de Dios se encontraban en los medios de prueba. El procedimiento era público y oral, con formalismo sencillo pero riguroso. Los tribunales se organizaban a través de jurados populares. Las contribuciones a la ciencia jurídica de la época fue que a través de los godos, los visigodos y ostrogodos como receptores de la cultura romana se introdujo en América Latina parte de la cultura jurídica europea. Las codificaciones que se tuvieron en cuenta en la recepción del derecho romano en España visigótica fueron las leyes teodoricianas, el Código de Eurico, los capítulos gaudencianos, la ley de Teudis, el Código de Leovigildo o Codex Revisus, el Liber Ludiciorum o Libro de los Jueces, que fue el que unificó la legislación visigótica recopilando códigos anteriores. En 1241 fue castellanizada con el nombre de Fuero Juzgo. Tuvo un principal aporte que fue que consolidó el principio de territorialidad en la aplicación del derecho, es decir, que el derecho se aplicaba atendiendo al lugar de residencia de la persona. El derecho carolingio. Desde el siglo II se instalaron los francos, de estirpe germánica. Después se movieron a Francia desplazando a los visigodos y burgundios bajo el mando del rey merovingio Clodoveo, quien fue el primer monarca europeo que se convirtió al cristianismo. Al decaer la dinastía de los merovingios, subió al trono Carlos Martel, iniciándose la dinastía de los carolingios. Fue seguida por Pipino II y por sus hijos Carlomán y Carlomagno, coronado emperador por el Papa de Roma. El imperio, mediante el Tratado de Verdún, se divide en Francia, Alemania e Italia. Con esto se facilita el derecho del feudalismo y las corporaciones gremiales, de las cuales surgen las primeras manifestaciones de los derechos de los obreros y mercantil. La legislación carolingia sigue el principio de la personalidad en la aplicación del derecho. Los derechos feudales. El feudalismo fue el régimen de organización social que caracterizó la Alta Edad Media europea después de la decadencia del Imperio carolingio. Mediante el pacto de fidelidad a favor del señor feudal, los vasallos renunciaban a parte de su independencia a cambio de protección y bienes materiales. Los orígenes del sistema feudal provienen del derecho romano y el derecho germánico. En el siglo VIII, el feudalismo entró en decadencia a causa de la política centralizadora de los reyes, el paso de la economía feudal, la fundación de nuevas ciudades, la creación de ejércitos de mercenarios. El derecho de la Baja Edad Media. Alemania. Con el poder de la dinastía de los Habsburgo en Alemania, en Europa Central aparece un imperio ligado a la Iglesia Católica y líderes germánicos. La idea original del imperio sacro de la nación germánica era el gobierno conjunto del mundo cristiano tanto por el Papa como por el emperador. La estructura constitucional de Reich medieval se trataba de una monarquía electiva a cargo de un rey o emperador, integrada por los señores feudales. La organización judicial del imperio contuvo rasgos primitivos. Con el surgimiento de las universidades se impuso un procedimiento formalista, en el cual el juez nunca estaba en contacto con las partes, sino solo con los expedientes. Francia. Los francos se independizan de sus orígenes y toman caminos distintos al ámbito jurídico desde la Alta Edad Media. La monarquía francesa, a diferencia de la germánica, con sus emprendedores selectivos establece el principio hereditario de la primogenitura, de la sucesión de los reyes con la exclusión de las mujeres y de los parientes por la línea femenina. La estructura constitucional se basa en el gobierno del rey conjuntamente con la curia regia, bajo el principio de que el vasallo de mi vasallo es mi vasallo, integrada por los señores feudales. En el sur de Francia conserva la tradición jurídica romana a través del Código Teodosiano, las instituciones de Gallo y el breviario de Alarico. España. Los visigodos asentados en España fueron invadidos por los musulmanes en 711, batalla de Guadalete, quienes se asentaron de la región de Andalucía, extendiéndose luego hacia el centro y el norte de la península hasta ocupar una gran parte de su territorio. De forma inmediata, el rey Pelayo
En Asturias comenzó lo que había pasado la historia con el nombre de Reconquista, lo cual tenía como objetivo recuperar el territorio perdido por los cristianos, recuperación que finalmente se logra en 1492 con la toma de Granada. En este contexto histórico que duró 8 siglos, los reyes castellanos a partir del siglo XIII comenzaron una política que unificaron el derecho. Dicha política tuvo su comienzo con la imposición del fuero juzgo a los territorios ganados a los moros durante la Reconquista, llegando a aplicarse este cuerpo legal en el siglo XVII, tanto en las Islas Canarias como en ultramar. Esta unificación continuó con la llamada legislación alfonsina, esto debido a la obra de uno de los más importantes gobernantes de Castilla en su época, que era el rey Alfonso el Sabio. A este rey, además de las obras históricas, musicales, astrológicas y matemáticas que ordenó hacer durante su gobierno entre 1252 y 1284, una obra magna de materia jurídica que se materializó en 4 cuerpos jurídicos fundamentales: el fuero real, el espéculo, el setenario y sobre todo las 7 partidas, obras que fueron complementadas con otras 2, las leyes de estilo y las leyes nuevas. El fuero real, también llamado fuero del libro o fuero de las leyes, fue promulgado alrededor de 1255 con el fin que se aplicaran en todo el reino de Castilla, pero tuvo que ser derogado en 1272 por la presión que ejercieron contra él los señores feudales. Se trata de un cuerpo legal dividido en 4 libros que contienen derecho político y eclesiástico, derecho procesal, derecho civil y penal, basado en fuentes de derecho romano, el derecho canónico y el derecho consuetudinario castellano. El setenario es una obra doctrinal que contiene principios jurídicos, filosóficos, religiosos y éticos. Como su nombre lo indica, está dividida en 7 libros y algunos autores afirman que fue el antecedente de las partidas. Las leyes nuevas y las leyes de estilo respectivamente fueron colecciones de leyes y decisiones judiciales provenientes del Tribunal del Rey. Se afirma que la obra jurídica magna del reinado de Alfonso X fue el libro de las leyes, que ha pasado a la historia por su división en 7 partes, con el nombre de las 7 partidas. Este fue un cuerpo de leyes, un ejemplo de recepción del ius commune, que es el derecho romano más derecho canónico. Este fue elaborado entre 1256 y 1265 y cuenta con más de 50 redacciones. Sus traducciones también fueron muchas, en especial al inglés, pues las partidas se han implicado en los Estados Unidos de Norteamérica para dirimir pleitos sobre tierras que han llegado hasta la Suprema Corte de ese país. Italia fue una región tan romanizada como Hispania y las Galias. Señalaron un gran desarrollo que tuvo el derecho lombardo fuera y dentro de las aulas de la Universidad de Pavia, pero a partir de la caída de este pueblo germánico y el asentamiento de los normandos y los árabes en la parte meridional de Italia, se instala aquí el feudalismo y el derecho decae. De este periodo cabe señalar una obra de autor anónimo, Las Consuetudines Feudorum Antiqua, interesante para conocer la práctica judicial de esa época. Inglaterra. Durante la ocupación de Roma, Inglaterra recibió el impacto del derecho romano vulgar. Sin embargo, a diferencia de las otras provincias, al retirarse los romanos y ser invadidas las islas británicas por tribus de origen germánico, se impusieron las costumbres jurídicas de estos pueblos. Posteriormente, Inglaterra fue invadida por los normandos, también de origen germánico, quienes unieron los reinos antes divididos y dieron lugar a la familia o sistema del derecho anglosajón. Este sistema fue caracterizado por su dualismo entre common law y equity, íntimamente ligados por los tribunales de justicia. Una de las mayores aportaciones de los ingleses al mundo occidental es la que se refiere al derecho público en general. En ese efecto, al derecho inglés se le debe el parlamentarismo y el bicamarismo, la garantía de los derechos individuales y las teorías sobre el control que el Poder Judicial debe ejercer sobre la actividad legislativa, entre otras. Todo esto empezó en la Baja Edad Media con la victoria de los señores feudales frente al rey Juan sin tierra.
Esta victoria se materializó en la promulgación de la Carta Magna en 1215, en cuyo conocido artículo 39 se establece que ningún hombre libre será capturado, encarcelado o privado de sus bienes o de sus derechos, o exiliado o perjudicado de cualquier otro modo, excepto por la intervención de un tribunal legalmente constituido por sus iguales y de acuerdo con la ley de la tierra. Había nacido así, aunque paradójicamente por expresiones de los señores feudales, la protección de los derechos del hombre, que posteriormente sería recogida en todas las instituciones liberales y más tarde sociales de nuestro mundo occidental, convirtiéndose en un gran baluarte de la democracia actual. Otra forma jurídica de origen germánico medieval, pero asimilada y difundida por los ingleses hasta convertirse en un fetiche de la democracia anglosajona, es la institución del jurado. A través de ella, un tribunal compuesto por hombres del pueblo deciden sobre las pruebas de hecho y dictan una sentencia de culpable o inocente al reo o al demandado. Características del derecho alto medieval. Lo primero es señalar que es de carácter heterogéneo y atomizado de este derecho. No había un solo derecho alto medieval, sino un mosaico de estatutos jurídicos que se aplicaron atendiendo a sus razones étnicas, religiosas o regionales, lo que se llamaba de nación. Así, dependiendo del origen, la raza, la religión o el territorio donde se vivía, se aplicaba un derecho distinto. Además, cada reino o señorío se regía por 3 tipos distintos de estatutos jurídicos: el real, derivado de la legislación emitida por el rey; el señorial, que dependía de las normas impuestas por el señor feudal a sus vasallos; y el comarcal, desarrollado en las ciudades a través de los fueros municipales. La sociedad medieval estaba dividida en estamentos: la nobleza, el clero, la burguesía y el pueblo llano. Y en ella los seres humanos eran diferentes jurídicamente hablando. No era igual el derecho que se aplicaba a los nobles que el que se aplicaba a los villanos en las aldeas. Esto lo convierte en un derecho clasista que se basa en privilegios y el cual no existía un principio de igualdad. Al contrario, se trataba de una sociedad donde tenían más privilegios que otro y de un derecho que legitimaba las igualdades. El derecho en esta etapa es de muy bajo nivel. No hubo escuelas importantes de estudios jurídicos, salvo la establecida en Pavia por los longobardos, ni doctrina, ni libros o códigos que contuviesen el derecho de la época. En conclusión, es un derecho heterogéneo, disperso, personalista y atomizado que caracterizan esta época.